Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de viernes, en esta cita con la actualidad. Hoy vamos a tratar pues precisamente un tema de actualidad calentito de esta misma semana, porque era cuando se presentaba el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Málaga. Hoy precisamente además se aprobaba en Junta de Gobierno local. Todos los detalles nos lo va a contar pues su artífice, uno de sus artífices, porque cuenta con muchísima gente trabajando para ello, el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde. Carlos, buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros, con los telespectadores de PTV y del programa Málaga TV. Encantado de poder contaros un poco, resumidamente, porque es muy amplio, pero bueno, por empezar por la actualidad, hoy en Junta de Gobierno local se aprobaba ese proyecto de presupuestos, más de 976 millones de euros, los que se destinarán a la ciudad el próximo año, ¿verdad? Así está, así es, bueno, esas son las cosas, es decir, tratamos de alguna manera de seguir avanzando en un documento que es, porque no está aprobado definitivamente, pero que es un documento que es muy importante para la vida de la ciudad, ¿no? Un presupuesto de 976 millones de euros que supone una inyección económica importantísima en la economía de Málaga, porque además supone generación de empleo, generación de actividad económica. Las empresas son muchos los proveedores que trabajan para el ayuntamiento, ¿no? Proveedores locales, ¿no? En definitiva, tratar de aprobar este presupuesto supone no solo mantener los servicios y mejorar la ciudad, sino también inyectar en la economía más doméstica, la economía de Málaga, pues un dinero que queda para el mantenimiento de la situación económica, o sea, que sabemos que no es fácil. Aporta estabilidad, aporta, en fin, pues valores que como ciudad debemos de defender y debemos de alguna manera incluso de apostar, tanto desde el gobierno como desde la oposición, ¿no? Porque la situación no está para tacticismo político, está para aprobar un presupuesto. Precisamente a la situación actual iba a hablarte ahora, porque no lo estáis teniendo fácil, ¿no? En estos últimos años acabamos de salir de unos presupuestos marcados por la pandemia y el del próximo año, el del 2023, está marcado también por el contexto actual. Me refiero a la subida de precios de la electricidad y del combustible, ¿no? ¿Cómo se afronta todo eso en un presupuesto? Con muchísima dificultad. Yo puedo decir, este va a ser mi octavo presupuesto como responsable de Economía, y con diferencia ha sido el presupuesto más difícil de mi historia, en mi trabajo en el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque el contexto del COVID fue un contexto complejísimo, una situación inhóspita, ¿no? O sea, que estuviéramos encerrados en nuestras casas, sin actividad y con una demanda de recursos de ayuda sin precedentes. Claro. Pero la realidad también, esa realidad de necesidad, también tenía consigo una realidad que a todo sentido era de sentido común, valga la redundancia, y era, si estábamos encerrados, si no había actividad, si había actividades que no podían desarrollarse en toda su integridad, pues suponía que la Feria de Málaga, por ejemplo, claro, por poner un ejemplo, pues no se podía realizar. Pues ese dinero que sobraba, automáticamente, sin hacer nada más, se llevaba a las partidas con más necesidad. ¿Por qué he dicho esto? Porque este presupuesto para el año que viene va a suponer afrontar una situación todavía mucho más complicada, porque tenemos la ciudad abierta al 100%. La ciudad trata de seguir manteniendo pues el top, ¿no? Es decir, tratar de mantener los servicios abiertos a todo el público, mantener la movilidad en la MT, los museos, la actividad deportiva, la actividad de los distritos, en los barrios, las inversiones, y hacer esto en un contexto como el que comentas, donde hay un encarecimiento de la luz, del combustible, de los salarios, una caída de los ingresos por plusvalía que no ha sido compensado por el Gobierno de España. Pues tratar de cuadrar esa situación sin subir los impuestos, claro, porque ese es que llevan congelados 18 claro, años, la congelación es otro punto, es muy complicado. Ha sido el más difícil del tiempo que llevo trabajando en economía, ¿no? Pero bueno, ahí está, cuadrado en ingresos y gastos y tratando de alguna manera llegar a donde más se necesita en este momento.
En cambio sube, pese a toda esta situación, sube un 4,3% respecto a 2022. ¿Cómo se consigue no aumentar los impuestos, pero que sí aumente, Carlos, un presupuesto? Es lo que le decimos la cuadratura del círculo. Es verdad que Málaga, no voy a decir algo que no voy a decir una barbaridad, pero Málaga, lo cierto es que en este contexto económico complejo se está comportando de una manera mucho más positiva que otras ciudades de España, ¿no? Tenemos una situación económica favorable, la gente, a la gente le gusta Málaga. Cada vez hay más gente que quiere venir a Málaga a visitarla, a vivir incluso y a invertir. Y esa situación de prevalencia sobre otras ciudades, lo que nos lleva es a pensar es que estamos en una ciudad, bueno, pues que tiene una actividad económica que, sin subir los impuestos, como le he dicho, pues pueda recaudar más dinero. Tenemos más actividad económica, no porque subamos los impuestos, insisto, que se pueden subir los impuestos y recaudar más. En este caso es manteniendo la misma presión fiscal, que es la de la más baja de España, conseguimos recaudar más. ¿Pero por qué? Porque hay más actividad económica. Hay más transacciones, hay más gente que se viene a vivir, hay más vivienda, hay más actividad económica. Esa actividad económica consigue elevar los ingresos del Ayuntamiento de Málaga. También vienen ingresos del Gobierno de España e ingresos de la Comunidad Autónoma Andaluza, ¿no? Para poder atender diferentes cuestiones, ¿no? En definitiva, al final, podemos crecer pues porque hemos mejorado nuestra situación económica por esa actividad económica que se produce en la ciudad, pero también por el Gobierno de España y por la Junta de Andalucía, ¿no? Luego también hemos reducido muchos gastos que entendíamos podían y debían de dejarse apartados en este momento para poder atender la obligación, que era mantener los servicios públicos básicos al sobrecoste que a día de hoy supone para nosotros o para una familia malagueña o para una pequeña y media empresa, ¿no? Y hay previstos, por ejemplo, en las cuentas, porque están subiendo los materiales, la luz, la electricidad, el combustible, sigue subiendo. Yo entiendo que unas cuentas se hacen en base a lo mejor a los precios o, por así decirlo, las tarifas actuales, ¿no? Pero ¿cómo se afronta a lo mejor pues una subida de nuevo de la electricidad o del combustible que pueda afectar, por ejemplo, pues a flota de la MT o a distintos servicios que presta el ayuntamiento? ¿Cómo se afronta eso a lo largo del año? Bueno, nosotros hacemos una previsión de ingreso y de gasto, es decir, prevemos cómo van a ir las cosas en el año que viene a nivel de gasto. Bueno, hemos hecho una previsión un poco en base a las tendencias actuales de cómo están evolucionando los gastos de la energía, del combustible o cualquier otro, ¿no? Tratando de alguna manera de ver, bueno, cuál es la necesidad que se va a requerir en el presupuesto, ¿no? Hemos sido prudentes, es decir, se trata de que podamos cuadrar un presupuesto no a golpe y porrazo, sino con la seguridad de que si las cosas se dan según las hipótesis de partida, pues no vamos a tener ningún tipo de problema, ¿no? Y afortunadamente en los últimos años el Ayuntamiento ha sabido hacer bien las cosas. No pretendemos ingresar más de lo necesario, no pretendemos gastar más de lo necesario y preveemos una evolución con cierto sentido común y con mucha prudencia. Es decir, que si una familia pretende hacer un presupuesto para el año 2023 y dice, bueno, pues voy a gastarme esto o lo otro, trata de pensar con realidad qué dinero va a tener de ahorros para poder afrontar, claro, para ¿no? afrontar eso. O sea, es absurdo pensar hacer o gastar determinadas cuestiones si no vas a tener el respaldo económico para hacerlas, ¿no? Pues con esa misma lógica de una familia que mira por su futuro, pues el Ayuntamiento mira por su futuro y mira por el futuro de los malagueños y hace un presupuesto adecuado a las circunstancias y con mucha prudencia. Tiene varios ejes este presupuesto, vamos a repasar algunos de ellos por su importancia o porque llaman la atención, ¿no? Por la cuantía. Por ejemplo, el eje denominado Málaga Social, bajo el epígrafe Las personas lo primero, casi 140 millones de euros, de nuevo, ¿no? Pues esa apuesta por no dejar a nadie atrás, ¿no? Decía ahí en la rueda de prensa de presentación. El alcalde siempre ha mantenido esa máxima, ¿no? Es decir, no dejar a nadie atrás. Es cierto,
no hemos dejado las consecuencias del COVID cuando ya tenemos otras consecuencias y que al final son los mismos, ¿no?, protagonistas, por desgracia, ¿no?, que son las familias más vulnerables, las que tienen más dificultades para llegar a fin de mes y las que se ven ahora, en este caso, antes por el COVID, ahora azotadas pues por una IPC que desborda la capacidad económica de las familias. ¿Por qué? Pues porque la cesta de la compra se ha encarecido de forma desorbitada y la gente no llega a comprar lo mismo con el dinero que tenía, sino que tiene que buscar pues, más dinero. En ocasiones la gente tiene ahorros y puede afrontarlo, y en otras ocasiones tiene que tirar de las ayudas sociales. Pues por eso ese capítulo social que se ve incrementado bastante para seguir manteniendo, bueno, a flote pues esas familias que peor lo están pasando, ¿no? El eje que más cuantía recibe es el denominado Málaga Urbana, que son 330 millones de euros. Cuéntanos, Carlos, ¿qué es eso de la Málaga Urbana? Bueno, ahí hay, a ver, para que no se engañe nuestros oyentes y telespectadores, es un poco cajón desastre. Es decir, ahí hay muchos servicios públicos que tienen que ver con cuestiones que no están en los otros ejes, que son más claros, ¿no? Sostenibilidad, cultura, medio ambiente. Bueno, hablamos de los servicios públicos que reciben los malagueños y que forman parte del día a día. Por ejemplo, pues la seguridad, ¿no?, a través de la policía local. Pero es que ahí también está pues el mantenimiento de las vías públicas, el pago de la luz. ¿Por qué ese eje crece y crece de forma también tan importante como el social? Pues porque ahí están reflejadas las partidas económicas de gasto que sirven para afrontar ese mantenimiento pues de la flota de vehículos de la MT, o de la luz de las calles, o de el día a día de la ciudad, ¿no? El capítulo de personal, en fin, al final hay muchas cuestiones que están como cajón desastre, están metidas ahí, pero que en definitiva forman parte del día a día de la ciudad, ¿no? Hay que tener en cuenta, y de hecho se tiene en cuenta todo este contexto y esta situación actual, pero al margen de eso la ciudad también tiene que crecer, tienen que seguir creciendo, se tienen que seguir acometiendo obras nuevas pues para progresar, y ahí entra en juego los capítulos de inversiones. Las inversiones son muy amplias. Yo tengo por aquí movilidad, que hemos mencionado, en urbanismo, en vivienda, con la ampliación de vivienda protegida, en comercio, en promoción de la ciudad. Háblanos de la importancia de invertir para seguir creciendo, ¿no?, para seguir acometiendo nuevas actuaciones y, en definitiva, pues progresar, ¿no? Bueno, aquí voy a entrar en algo que posiblemente vinieran en las preguntas o en los comentarios de algunos concejales de la oposición respecto a la evolución de las inversiones, ¿no? Una legislatura son 4 años. Cuando arrancamos la legislatura, pues el ayuntamiento, por su capacidad nada más, ¿no?, pues tiene una posibilidad no ilimitada de hacer inversiones, porque no podemos gastar por encima de nuestras posibilidades, ¿no? En el año 2019 llegamos a la cifra de 77 millones de euros de inversión total en el Ayuntamiento de Málaga. Estamos hablando de inicio de la legislatura, ¿no? Sí. 77 millones de euros, una cantidad importante. Esa cantidad en el presupuesto del 2023 pasa a ser de 118 millones de euros. O sea, crece de forma considerable. Lo que pasa es que la oposición se basa en el dato del año pasado, o sea, de este año 2022 que estamos terminando, para decir que la inversión ha bajado. Claro, si lo miramos con respecto a este año, evidentemente la inversión ha bajado. Porque es que este año 2022 y también el 2021 ha sido un año de fuerte inversión, porque es cuando los ayuntamientos, todos en general, fortalecen sus inversiones. Una legislatura de 4 años, 2019-2023, pues tiene un primer año de arranque, que arranca en el mes de junio, y ahora un año 2020, el 2020 fue un año complicado con el COVID y tal, 21 y 22 ha sido un año de fuerte inversión. Hemos asumido operaciones de endeudamiento porque entendíamos que había que poner en marcha muchos proyectos de inversión y a inyectar dinero en la economía, ¿no? Evidentemente, en el año 2023, cualquier persona que lo entienda y que le dé una explicación lógica,
podrá acordar conmigo que la legislatura de 23 termina en junio. Claro. Entonces, no hay apenas tiempo para ejecutar esas inversiones, ¿no? Que nosotros hayamos decidido bajar respecto al año pasado las inversiones, aun siendo mucho más en cuantía que las que teníamos en el año 2019, yo creo que es de sentido común. Más aún si cabe, teniendo en cuenta lo que hemos comentado anteriormente, que tenemos ahora una situación económica donde lo básico, que es mantener la ciudad abierta al 100%, nos cuesta mucho más caro. Entonces, el dinero que tenemos, que no es mucho más porque tampoco subimos los impuestos, pues tenemos que destinarlo a la prioridad, el capítulo social, el mantenimiento de los servicios públicos y algunas cuestiones más. La inversión, aun siendo alta, 118 millones de euros, baja algo respecto al 2022, ¿no? Pero en la media, y he hablado del 2019, con 77 millones de euros, pues es bastante superior. Es decir, creo que seguimos trabajando también en ese capítulo de mejora de la ciudad, inversiones, nuevos proyectos que, bueno, que también van transformando la ciudad. Pero bueno, estando ya en una legislatura cerrando para el 23, no tiene sentido. Termino diciendo, el señor Pérez, del Partido Socialista, habla de que no le parecen bien las cuentas porque bajamos en las inversiones respecto al año 2022, ¿no? Lo que acabo de comentar, ¿no? Y eso es sintomático de que es quiebra técnica. Ahora lo vamos a que escuchar. ahora lo explicaré con más detalle. Si hubiéramos puesto mucho más inversiones, a lo mejor seríamos electoralistas también para ellos. O sea, no le gusta ni una cosa ni la contraria, ¿no? Es un poco el inconformismo propio del tacticismo político de final de legislatura, donde ellos ya tienen que demostrar que son una alternativa al gobierno. Totalmente lógico, totalmente plausible, pero no lo comparto en absoluto, ¿no? Porque los argumentos se caen por su propio peso. Ya que lo han mencionado al señor Pérez, al portavoz socialista, vamos a escucharlo. Has contestado a dos de las cuestiones que él planteaba, como era el tema de la escasa inversión. Decía que el Partido Socialista estaba decepcionado y también hablaba de la quiebra técnica, ¿no? A juicio del Partido Socialista, pues al parecer el ayuntamiento estaba en quiebra técnica, pero también hablaba el portavoz socialista de otros asuntos como podían ser la plusvalía mortis causa, que acusaba además personalmente a Francisco de la Torre, al alcalde, de no haber cumplido con esa promesa de eliminarla, y también pues bueno, ya anunciaba que votarán en contra. Vamos a escuchar por qué y a la vuelta lo analizamos. Vamos a escuchar al portavoz socialista, a Daniel Pérez. El alcalde ha mentido. Finaliza una legislatura, estos son los últimos presupuestos del ayuntamiento antes de las elecciones municipales, y vemos como el alcalde no ha cumplido su palabra. No se va a modificar la plusvalía mortis causa, un compromiso electoral del Partido Popular que no cumple. Unos presupuestos de absoluta decepción, unos presupuestos que no dan respuesta a las necesidades que tiene la ciudad de Málaga. Hemos podido comprobar en capítulos tan importantes como el de inversión, que la inversión cae un 22%. Cuando más hace falta que haya iniciativas por parte del ayuntamiento, inversiones en nuestros barrios, vemos cómo caen hasta el 22%. Hemos echado en falta una atención a grandes proyectos de la ciudad de Málaga que siguen siendo proyectos olvidados. Hemos visto cómo no hay ninguna actuación en la Astoria, el Guadalmedina sigue siendo un proyecto olvidado. A día de hoy, el Partido Popular ni ha querido sentarse a negociar, ni ha querido darnos ni siquiera la oportunidad de hacer propuestas necesarias para mejorar el presupuesto, y por tanto el Partido Socialista votará en contra de unos presupuestos que son una decepción y que no reúnen las condiciones necesarias para avanzar, para que Málaga pueda seguir avanzando. 0 en patrimonio, en protección del patrimonio, 0 euros en la Alcazaba, 0 euros para la cárcel de Cruz de Humilladero, 0 euros para la Astoria o 0 euros para el Guadalmedina. Unos presupuestos decepcionantes, unos presupuestos que demuestran que el ayuntamiento se encuentra en quiebra técnica. La palabra decepcionante y quiebra técnica la repite varias veces, hacía una enumeración también de proyectos que no tienen inversión. Has contestado ya algo, pero tienes la palabra, Carlos, para... Bueno, el señor Pérez, lo que pasa es que tiene un problema. No sabe lo que es un presupuesto. Él navega por la superficie y hace afirmaciones que no tienen ni pies ni cabeza. Me gustaría que, si hubiera la oportunidad, preguntarle al señor Pérez qué entiende el señor Pérez por quiebra técnica. ¿Qué es una quiebra técnica? Es que ni él mismo lo sabe. Ni él mismo lo sabe. Una quiebra técnica sería pues un presupuesto que se hubiera presentado
donde los ingresos fueran inferiores a los gastos, donde no estuviera cubierto toda la capacidad de gasto. Este presupuesto está cuadrado en ingresos y en gastos. Si no, no hubiera estado fiscalizado por la intervención general del Estado y por la intervención municipal. Está cuadrado en ingresos y gastos porque además nos exige la ley, nada más que la Constitución española, que exige a las administraciones locales a cuadrar el presupuesto como si fuera una familia, ingresos y gastos, al mismo nivel. Pero es que además es un ayuntamiento, y lo ha podido conocer él, y ha votado de forma favorable el Grupo Municipal Socialista, o se ha abstenido, en modificaciones presupuestarias a lo largo del año que demuestran que el Ayuntamiento de Málaga tiene ahorros durante el año para poder hacer nuevas cuestiones que no están recogidas en el presupuesto. Esa es una situación de solvencia financiera, es una situación donde somos capaces de presupuestar bien las cosas, lo comentaba antes, con rigor, con mesura, cuadrando los ingresos y los gastos, no yendo por encima de nuestras posibilidades, para demostrar que haciendo las cosas bien, al final se demuestra durante el año que tenemos esos ahorros para poder reinvertir ese dinero en nuevas cuestiones que hemos hecho a lo largo del año. La última, la Copa Davis, una modificación presupuestaria para poder inyectar dinero, y tenemos esa magnífica Copa Davis que ha dejado tanto dinero y tanta repercusión económica al Ayuntamiento de Málaga y a la ciudad de Málaga, como muchísimos ejemplos. Esa es la primera cuestión. No sabe de lo que habla cuando habla de quiebra técnica. Es falso. Está mintiendo. Si es que sabe lo que es quiebra técnica, entonces estaría mintiendo. Pero es que yo creo sinceramente que desconoce lo que es eso. En segundo lugar, hay que decirle al señor Pérez que es que se le llena la boca de hablar de bajadas fiscales cuando habla de la plusvalía, cuando omite dos cuestiones. La primera es que el Ayuntamiento de Málaga ha bajado un 32% las plusvalías. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que tenía que pagar una plusvalía, porque es un impuesto estatal, en el año 2019, respecto al año actual, ha bajado un 32% de media. Si tenía que pagar 1.000 euros por la plusvalía, pues se paga ahora 700 euros o 600 y pico euros la plusvalía. Ha bajado, ¿por qué? Porque ha habido un cambio normativo que hemos asumido los ayuntamientos y que el Gobierno de España no ha compensado, que no nos hemos cansado de repetirlo hasta la saciedad. Tendríamos que habernos compensado porque ese dinero de la plusvalía compensa impuestos. Y omite una segunda cuestión, que es lo más grave de todo esto. Tenemos a su valedor en Andalucía, que es el señor Juan Espada, alcalde que fue de Sevilla y ahora candidato en la Junta de Andalucía, que está ahora pidiendo en el día de hoy o el de ayer el que se recupere el impuesto de sucesiones de naciones en Andalucía. Es decir, donde gobiernan, suben los impuestos. El Gobierno de España ha subido 26 veces los impuestos a nivel estatal. Los malagueños, los españoles, están asfixiados a impuestos, pagando más de 40.000 millones de recaudación extraordinaria, lo que se llama voracidad fiscal, lo que un diario que de ni mucho menos tiene cercanía con el Partido Popular, como es el diario El País, un diario objetivo, hablando de cosecha fiscal, porque se está recaudando mucho más dinero del bolsillo de los españoles, porque no hay interés por parte del Gobierno de España en bajar los impuestos. Que venga a dar lecciones de fiscalidad, sabiendo que en Málaga se pagan muchos menos impuestos que en el resto de ciudades, esto ya suena un poco a recochineo, es decir, a tratar de dar titulares buscando, bueno, pues el que la gente aplauda lo que si se diera la circunstancia que nunca se van a dar, el llegar a un gobierno, pues trataría de hacer, cuando realmente se demuestra que donde gobierna suben la fiscalidad y suben los impuestos. Nosotros llevamos 18 años congelando los impuestos. Tenemos uno de los IBIs más bajos de España. Entonces, todas estas cuestiones lo que hacen es que, evidentemente, él va a denostar el presupuesto porque está ya en época electoral, él ya se la juega otra vez frente al alcalde de Málaga, con unas perspectivas complicadas para él, la verdad, y así lo demuestran las encuestas, y se va a ver otra vez abocado a pues una nueva derrota y trata de sacar rédito de aquello
que no tiene para darle, porque está mintiendo respecto a los hechos y respecto a lo recogido en el presupuesto, ¿no? Bueno, en fin, yo espero que él reconduzca su posición. No habla, y ya lo hemos escuchado, en ningún momento del capítulo social, porque el capítulo social es un capítulo que se ve nuevamente fortalecido y llevamos ya 8 años en crecimiento exponencial del capítulo social. No lo menciona. Posiblemente, si hubiera bajado y hubieran bajado las inversiones, pues su argumento sería ahora de que estamos dejando a las familias tiradas, ¿no? Por el hecho de la bajada del capítulo social. Vuelve a subir el capítulo social y las inversiones se mantienen en un nivel suficiente, con casi 120 millones de euros, para seguir manteniendo la inyección económica que la ciudad necesita. Lo digo casi de claro, y aunque a él pues no le gusta escuchar esto, posiblemente porque se navega en la superficie y sin el rigor de las cuentas. Son más bien cuentos lo que cuenta, más que cuentas. Vamos a seguir escuchando reacciones, una de cal y otra de arena, como se dice, porque tenemos también las declaraciones de Remedios Ramos, de Unidas Podemos, que también llega crítica, pero vamos a escuchar antes a Noelia Losada, la portavoz de Ciudadanos, socia de gobierno del Partido Popular, forma parte del equipo de gobierno, y esta es su opinión de estos presupuestos. Vamos a escucharla. Ciudadanos somos parte del Gobierno de la ciudad y hemos sido una pieza esencial en la elaboración de estos presupuestos. Hemos trabajado muy duramente en los últimos meses, porque el contexto es muy duro para las familias y para las empresas, y los políticos tenemos que estar a la altura y poner el interés general por delante de cualquier otra circunstancia. Son unos presupuestos que han sabido leer el contexto y que fundamentalmente refuerzan los servicios públicos y la reactivación económica. Y además, y esto es un sello de Ciudadanos, que mantienen una presión fiscal baja y controlan la deuda. Ya, por cierto, hemos llegado a tener la deuda en la mitad de lo que la ley nos permite. En las políticas que gestiona Ciudadanos, pues hay mejoras en el Cervantes y en el Albéniz en cuanto a cultura, dinero para sacar a concurso el Neoalbéniz, bibliotecas, la sala de ensayos de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Seguimos apoyando a cofradías y vamos a empezar con el proyecto de la coracha terrestre, recuperar esa unión peatonal entre la coracha y Gibralfaro. En deportes, pues avanzaremos en las obras del pabellón del Cónsul y vamos a cambiar a LED todas las instalaciones deportivas y los 23 campos de fútbol, más el de Guadalmar, que también comienza la obra este año. Y en Teatinos vamos a comenzar el mayor parque cardio-saludable de la ciudad. Vamos a avanzar hacia la nueva biblioteca y vamos a seguir soterrando las líneas de alta tensión, que era una cuestión muy demandada por los vecinos. Bueno, nos hablaba en esta última parte de muchas inversiones que se van a cometer. Hablaba también lo que ya hemos comentado, ¿no? La presión fiscal, pues como también algo que le importa al ciudadano. ¿Cómo valoras, Carlos, estas palabras de Noelia Losada? Bueno, yo creo que forma parte de la realidad que afortunadamente hemos aportado tanto el Partido Popular como el Grupo Ciudadanos en esta legislatura. Los malagueños, más aún si cabe, en una incertidumbre económica como es la que estamos viviendo y la que hemos vivido con el COVID, lo que necesitan es estabilidad en el gobierno. Necesitan que pues, el ayuntamiento funcione sin ningún tipo de problema, que se sigan pagando a los proveedores en 17 días, que sigamos inyectando dinero en la economía a través de los presupuestos, que tratemos de anticiparnos a los problemas gracias a esos remanentes que tenemos cada año. En fin, estas son las cuestiones que al malagueño importa. Que en materia social no dejemos a nadie atrás, que sigamos invirtiendo en los proyectos estratégicos de la ciudad, que las áreas vayan funcionando con los servicios públicos y que a pesar de todo lo que está ocurriendo, pues la ciudad siga siendo una ciudad atractiva, que es lo bueno, ¿no? Somos una ciudad que afortunadamente sigue siendo admirada por mucha gente por el nivel de bienestar social que tenemos los malagueños, bienestar social medido a nivel general, ¿no? Así lo dicen los propios malagueños cuando se les encuesta por eso, ¿no? Entonces, Ciudadanos ahí está, bueno, ha aportado su parte necesaria en el gobierno, para eso son parte del gobierno, a la hora de, en las áreas que le compete a la compañera Noelia Losada, tanto cultura como deportes como teatinos, pues aportando sus inquietudes que han sido valoradas y sometidas a, digamos, a una negociación dentro de las capacidades y al final, bueno, pues tratando también de incorporarla, ¿no? Pero en general ella habla, y lo hace de forma acertada, que lo hemos hecho
pues con la forma de entender política que tenemos y que tenemos acordados en un pacto de gobierno, donde hablamos de sostenibilidad de las finanzas públicas, de disminución y mantenimiento de la presión fiscal. Bueno, y esa es la realidad que hemos conseguido, digamos, mantener, afortunadamente, durante toda la legislatura, ¿no? Y en estos presupuestos, pues tiene que ser el cierre o el broche, ¿no?, de ese acuerdo que tan buenos resultados, pues le ha tenido para toda la ciudad y para toda Málaga, ¿no? Nos queda la opinión del Grupo Municipal de Unidas Podemos. En este caso, pues nos atendía a las cámaras de PTV Málaga la concejala Remedios Ramos, y si te parece la escuchamos, Carlos. Esta reducción del 8% de inversión la van a pagar, como siempre, nuestros barrios, unos barrios que están necesitados de equipamientos públicos, de zonas verdes. Y hablando de zonas verdes, nos preocupa muchísimo que solamente haya 200.000 euros para el campamento Benítez. Primero tenemos además que acometer la rehabilitación del edificio y acometer lo que sería esa gran casa de campo para nuestra ciudad. Tampoco hay dinero para la renaturalización de nuestro río Guadalmedina. Por tanto, no compartimos esta política del Partido Popular. Seguimos sin compartir unos presupuestos que se olvidan siempre de nuestros barrios. Y otro incumplimiento que hay a nuestras luces totalmente no entendible por parte del alcalde es el impuesto mortis causa, la plusvalía, esa eliminación de un impuesto totalmente injusto. Nuestra ciudad es la ciudad donde más caro cuesta comprar una vivienda, donde más caro cuesta pagar el alquiler, donde más se ha incrementado la vivienda de España y no se ven políticas públicas en estos presupuestos. Necesitamos un plan específico y una dotación presupuestaria para la emergencia social en nuestra ciudad. Tampoco hay presupuesto para luchar contra la emergencia climática. Hablaba de la plusvalía mortis causa, que ya has contestado en la misma respuesta que al portavoz, pero planteaba otros asuntos. Por ejemplo, llama la atención que decía que la reducción de la inversión pues va a recaer en los barrios y va a recaer en los vecinos, y enumeraba también una serie de proyectos y de peticiones. Bueno, insisto, si nos comparamos con qué, si nos comparamos con las inversiones del año pasado, pues evidentemente ha habido una bajada, pero porque las inversiones del año pasado fueron inversiones desproporcionadas respecto a la media que hemos mantenido en los últimos años. Las cifras, las que he contado anteriormente, siguen siendo muy superiores a las que teníamos habitualmente en años anteriores al 21 y el 22, donde, especialmente porque son años donde tenemos que prever esas inversiones para que se ejecuten dentro de la legislatura, ¿vale?, pues presupuestamos ese dinero. Posiblemente si hubiéramos dicho eliminemos el capítulo social y metamos más inversiones, pues nos acusarían, en primer lugar, insisto, de electoralistas, porque estamos metiendo inversiones que se sabe que no van a ser ejecutadas en solamente 5 meses del año 2023, y en segundo lugar nos dirían que estamos dejando a la gente atrás en el capítulo social. Precisamente hacemos lo que ellos harían, entiendo yo, si gobernaran, que es reforzar el capítulo social, y es lo que hemos hecho, y bajar un poco las inversiones, porque ya lo que tenemos que hacer es terminar las inversiones que hemos arrancado durante la legislatura, para que estén presentadas como a revista a mediados de 2023, que es cuando nos examinamos con los malagueños. O sea, es que es de lógica, todos los ayuntamientos hacen lo mismo. Lo que pasa es que ellos tratan un poco de ahí de evidenciar ese cambio como para hacerlo como argumento. Vamos, las cifras se demuestran y yo entiendo que no tienen ningún tipo de razón, porque no comparan ni siquiera con otros años y con las tendencias que hemos mantenido. Y luego, en materia de vivienda, no pueden venir a darnos lecciones. El peor gobierno, o sea, el gobierno que ha hecho pasar lo peor a los malagueños en materia de vivienda ha sido el Partido Socialista y ha sido Izquierda Unida, que ha sido cogobierno en la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía es la que tiene competencia, es la administración que por presupuesto y por competencia es la que tendría que haber hecho promoción pública de vivienda. Lo saben perfectamente y se lo callan, aunque se lo decimos en el Pleno.
son los causantes de la realidad que tenemos a día de hoy. En 40 años han promocionado 50 viviendas en Málaga, frente al Ayuntamiento de Málaga, que ha promocionado 5.000 viviendas. Esos números están ahí y son incontestables. O sea, venir a dar lecciones en materia de vivienda, de encarecimiento de vivienda, cuando han sido ellos los artífices de la situación actual, de que hay falta de vivienda pública para los que necesitan, oye, me parece ya un poco como reírse de los telespectadores de PTV. Me gustaría que respondiera la señora Ramos a estas cuestiones. ¿Qué hicieron ellos cuando estaban en el gobierno de la Junta y cuando en 40 años tendrían que haber promocionado mucha vivienda pública, precisamente en Málaga y en otras ciudades, para que esta situación no se diera? No hicieron nada. Y esa es la realidad. Y nosotros seguiremos trabajando en promoción de vivienda, en alquiler de vivienda, en rehabilitación de vivienda. Tenemos recursos económicos, a pesar de que no sea nuestra competencia, para poder seguir ayudando a las familias malagueñas, ¿no? Bueno, eso es lo que le tengo que decir a la señora Ramos. Quedan pocos minutos, pero tenemos que hacer una pequeñita pausa, Carlos, para la publicidad y volvemos enseguida. Genial. Ya estamos de vuelta, Carlos, y en estos últimos minutos me queda preguntarte una cuestión que considero importante, como es el pago a proveedores, la necesidad de que los proveedores tengan confianza en el ayuntamiento, en qué punto estamos y cuándo tenéis previsto que entre en vigor este presupuesto, porque ahora se abre, creo que, un periodo de diálogo, ¿no? Como se denomina. Bueno, a nivel de pago a proveedores, bueno, es una forma de trabajar, es decir, no tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con la gestión del presupuesto Claro. y de todas las áreas. Y bueno, hemos demostrado en estos años que si hay de una manera que podemos ayudar a los proveedores y a la economía de las pequeñas y medianas empresas es pagándoles pronto, ¿no? Antiguamente, bueno, pues atrás quedaron esas administraciones que pagaban a proveedores a 250 días vista, ¿no? O sea, eso en algunos casos llegaban al punto de asfixiar tanto a una empresa que terminaban cerrando por culpa del impago, ¿no? Por parte de las administraciones públicas. Eso la ley lo cambió radicalmente y permitió y obligó a las administraciones a poder a esforzarse por pagar pronto, ¿no? Nosotros en ese ranking pues somos de los mejores de España, ¿no? Estamos pagando a 17 días de media una factura, ¿no? Que entra por registro y que en 17 días pues tiene el cobrado, ¿no? Eso es una forma también de trabajar de forma proactiva por la economía, ¿no? Y luego a nivel de presupuesto, pues sí, el presupuesto tiene ahora un momento donde se abre el periodo de enmiendas, donde los grupos políticos suelen plantear enmiendas y que estudiaremos con el máximo interés, sabiendo que las circunstancias no, como he dicho en toda la exposición anterior, no son fáciles, ¿no? Porque el presupuesto está cuadrado, evidentemente no está en quiebra técnica, como dice el señor Pérez, pero está, por así decirlo, con corsé, es decir, está muy ajustado y no tenemos apenas margen de maniobra, a no ser que se nos señale por parte de la oposición, cuando planteen una enmienda, si quieren hacer una cosa, que digan con qué quieren financiarla, es decir, ¿de dónde quitamos para poder hacer lo que se plantea, ¿no? Bueno, eso es la manera de hacer política y hacer política responsable, también desde la oposición. Esperaremos a ver cómo son esas enmiendas, ¿no? Y en definitiva, bueno, el momento es el de máxima intensidad en el equipo de economía, que se ha esforzado los funcionarios por llegar en tiempo y forma, a pesar de todas las dificultades, con un presupuesto que viene a responder a la realidad actual, que es una realidad dramática para muchas familias, que está muy recrudecida, sobre todo porque hay cuestiones que el Gobierno de España no está sabiendo resolver, y hay que decirlo así, porque podría estar deflactando el IRPF para devolver el dinero que se está ingresando de más por el Gobierno de España, por bajar el IVA en algunos de los productos súper reducidos, de los productos de la cesta de la compra, que no están reducidos todavía, y de alguna manera mejorar la situación de las familias que en estos momentos peor lo están pasando. Pero bueno, este presupuesto lo que viene es a
a dar una bocanada de aire fresco pues a la economía municipal, a la ciudad de Málaga y al desarrollo de nuestras políticas. Pues tenemos que despedir ya, Carlos, nos quedamos sin tiempo. Sé que te encanta también tu distrito este y te gusta que te preguntemos por él, pero bueno, no hemos tenido tiempo. Ya se encargará mi compañera Desiree González en Distrito 29. Un placer, Carlos, muchísimas gracias por atendernos en Málaga TV. A vosotros, como siempre, por dar esa información pública, de público conocimiento y hacer también esa función tan necesaria para los telespectadores que necesitan conocer pues, cómo funcionamos. Claro que sí. Y a todos ustedes también, por supuesto, pues agradecer que sigan nuestro programa y les dejo con una recomendación. Ya saben que si son clientes de PTV Telecom pueden disponer de la aplicación Zappy de manera gratuita en sus dispositivos móviles y les invito a que vean ahí el estreno de Béisbol, peleas de robots en el canal AMC Bridge, previsto pues precisamente para este mismo viernes, el estreno a partir de las 10 de la noche. Con esa recomendación nos despedimos, pero sigan disfrutando de nuestra programación en directo. Robots activados. Las batallas más flipantes. ¡Otro gran golpe! Las emociones llevadas al límite. ¡Hay un gran bot en llamas! Bienvenidos al mayor espectáculo robótico del mundo. Battlebots, peleas de robots. Los viernes, solo en Break.